Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas. Vamos a dar inicio al tema correspondiente esta semana, el tema de desarrollo humano 1. Bien, empezamos pues entonces a describir aquellos objetivos, ¿no? Vamos a justamente profundizar algunos conocimientos de los factores y momentos que influyen en el desarrollo humano. O sea, qué influencia que se pueda generar estos cambios en el desarrollo humano. Identificar las características de las dimensiones de cada ser humano, física, cognitiva, afectiva y social, en las tres primeras etapas, infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Entendiendo también que pues para la siguiente clase nos toca adolescencia y este tema, hasta ahí vamos a llegar con respecto al desarrollo humano. Por motivo del tiempo y la premura de las actividades dentro de este ciclo, hasta ahí llegaríamos con el tema de desarrollo humano. Entonces, para empezar, queremos definir qué es el desarrollo humano. Pues el desarrollo humano es todo un proceso, ¿no? O sea, desde que tú te fecundas en el ser del vientre de la madre hasta el último día de tu vida, se generan cambios a lo largo de todo ello y a esto se le denomina el proceso de desarrollo humano, ¿no? Es un proceso que en este caso hay cambios diferentes índoles. Por ejemplo, cambios se le llama cuantitativos a aquellos que son medibles. Mayormente son cambios biológicos, ¿no? Por ejemplo, la talla nuestra es medible y se da constantes cambios, el peso. Incluso en algunos textos dice la cantidad de palabras que emitimos. Recuerda que para ver el avance del lenguaje tendríamos que ver cuántas palabras realiza el niño o el infante en su proceso para ver también su avance. Y eso sí se puede medir. Y en el caso de otro tipo de cambios, lo cual denomina cambios cualitativos, que son cambios en este caso que corresponden a aspectos más psicológicos, por ejemplo, nuestra forma de pensar, ¿no? Somos conscientes que nuestra forma de pensar es, en este caso, cambiante, perfeccionable, ¿no? Un infante puede pensar de repente que, no sé, imagínate que la Tierra es cuadrada ya, ¿no? El niñito puede creer todo, el infante. El niñito ya comenzará a hacer preguntas, comenzará a indagar un poquito. Un adolescente más profundidad, no, la Tierra es plana, la Tierra es esférica, existen teorías A, B, C y así, ¿no? En cada etapa de nuestra vida va a ir cambiando nuestra forma de pensar. Entonces, eso da lugar a decir que de una u otra manera nosotros tenemos también un avance en este aspecto, ¿no? Aunque no lo pueda medir, se nota por las características que muestras y justamente Jean Piaget se dejó guiar por esos puntos, ¿no? El hecho de la capacidad de la persona que va perfeccionándose desde lo más básico como es sensorio motor hasta el aspecto más abstracto que es el desarrollo formal. Entonces, de la mente, la cognición. Pero no solo ello, también, por ejemplo, en cambios de los cualitativos, nuestra personalidad, ¿no? ¿Usted puede medir su personalidad? ¿Yo puedo medir su personalidad? Bueno, es una pregunta creo que bastante clara, que yo no puedo medir si tienes 10% de personalidad, 100% de personalidad, no, ¿verdad? Pero sí puedo describirlo. De acuerdo a tus cualidades, tus características que tienes, puedo más o menos sacar un tipo de personalidad, la cual podría referirse a tu persona, pero no la estoy midiendo, sino la estoy tratando de conocer, puesto que va siendo modificada cada cierto tiempo, ¿no? Hay una base permanente y otra en modificación. Entonces, ahí vemos que hay cambios también del tipo cualitativo, ¿no? Denominada calidad, en este caso, ¿no? Perfeccionamiento de ese proceso, ¿no? O esa actividad. Bien, y estos cambios abarcan pues aspectos biológicos, aspectos psíquicos, aspectos sociales, ¿no? Y también referir la ¿cómo le mencionaría? Esta situación un poco contradictoria, que en el desarrollo humano existen etapas estables y existen etapas cambiantes. Se dice que es dinámico porque pasamos todas las etapas, ¿no? Mientras estamos vivos. Etapa fetal, ¿no? Etapa en este caso prenatal, la postnatal, infancia, todo, hasta el final. Cada cierto tiempo estamos cambiando de etapa y eso hace que se muestre dinámico este cambio, este proceso, ¿no? De desarrollo humano. Pero también consideremos que un buen tiempo vamos a estar como niños, un buen tiempo vamos a estar como adolescentes. Por ejemplo, como niño tú vas a estar aprox 9 años.
y te vas a acostumbrar a tu mente de niño, a tu cuerpo de niño, a tu forma de imaginar las cosas, vivenciarlas como niño, ¿no? Cuando pases a la adolescencia, vas a tener 8 años de adolescente aproximadamente y también tendrás una estabilidad en ese proceso, ¿no? Dentro de esa etapa. Entonces se dice que el desarrollo humano tiene ambos, ¿no? Tanto aspecto dinámico como también el aspecto estable. Entonces todos nosotros pasamos pues cada etapa mostrando nuestros cambios cuantitativos, cualitativos, aspectos estables, aspectos dinámicos, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Justamente las experiencias de vida tienen mucho que ver en esta consolidación del cambio, ¿no? Pero también hay otros aspectos que quiero mencionar. Los factores que influencian que haya un desarrollo humano. Primer factor, el factor biológico. Creo que todos somos conscientes que dentro de nuestro desarrollo hay mucha influencia de nuestra herencia, por ejemplo, ¿no? La talla de nosotros depende de la herencia familiar. Hay padres que son altos, padres que son bajos, padres que son pues de repente mucho más altos de lo normal. Entonces, ese tipo de rasgos, incluso no solamente aspectos de los padres, hasta de los abuelos, ¿no? Dice que ha habido muchos casos donde los hijos salen gringos o morochitos, a pesar de que sus padres no tienen ese misma característica, ¿no? Pero sus abuelos sí. Entonces, a veces sucede que estos aportes genéticos no solo son de los padres, sino también de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la herencia genética que uno tenga o en todo caso el componente genético que afecta en su desarrollo, ¿no? Va a hacer fuerza en los cambios que se den. Incluso recuerdo haber visto en algunas otras temáticas que he revisado del tema de desarrollo, que la maduración y la madurez también están en tanto influenciada con la familia. Por ejemplo, ¿cuándo te vino tu periodo? De repente a los 13, a los 12, al igual que tu mamá, ¿no? Y recuerda que cuando te viene tu periodo ya has madurado supuestamente ahí los órganos reproductores. Y igual, ¿no? De repente si tu mamá tuvo su primer periodo a los 9 años, de igual manera muchas hijas también tienen esa maduración a los 9 años. Entonces también incluso la madurez que uno logra también está referida al aspecto incluso heredado a veces. Pero la maduración y la madurez tienen su grado de independencia, que también influyen no tanto genéticamente, sino propio de tu desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tú, según los estudios, tu cerebro, ¿no? Tu área prefrontal va a ir desarrollándose a lo largo de la vida, ¿no? Va a pasar un proceso de maduración hasta llegar a la madurez. Mira qué nos dice un texto. Voy a tratar de describir ese texto. Mira, vamos a pasar un texto en un momento para que tú puedas visualizarlo. No sé si lo puedes visualizar ahora. A ver, quisiera verificar eso. Te lo voy a leer, ¿ya? Dice así. Una prueba de su tardía aparición en términos del prefrontal, ¿no? Es lo que la corteza prefrontal tarda en madurar en los seres humanos. Se piensa que esta región de la corteza es plenamente funcional a comienzos de la edad adulta, es decir, al final de la adolescencia. Entre los 10 y 12 años, esta región sufre agrandamiento. Mira, desde los 10 años hasta los 12 está haciendo un crecimiento, ¿no? Por una dramática disminución a los 20 años. A los 20 años hay una llamada poda, que refiere el texto, ¿no? En la que pierden sus conexiones establecidas, ya que no se necesitan, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un proceso donde esta prefrontal se va a ir perfeccionando. Y en el cerebro termina su desarrollo alrededor de los 25 años con la mielinización de la corteza o la córtex prefrontal. Entonces, en conclusión, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Podríamos decir que nosotros tenemos un proceso de maduración del prefrontal desde los aprox 10 años hasta los 24 o 25 años. Más a los 25 años llega nuestra madurez del corteza prefrontal. Entonces, nosotros cuando vemos que hay maduración es porque la programación de nuestro desarrollo corporal está determinada.
¿no? Yo, por ejemplo, no puedo detener pues, que se desarrolle mi prefrontal, tampoco puedo detener que haya una poda según las teorías que existen, ¿no? O de repente tampoco puedo detener mi crecimiento, mi talla, no quiero seguir siendo chiquito, quiero crecer rapidito, ¿no? Hay una programación genética o en todo caso corporal, ¿no? Biológica. Y este proceso antes de llegar a la aptitud o madurez se denomina maduración. En cambio, cuando ya llegas a la aptitud, por ejemplo, a menstruar, a tener espermarquía, ya es una aptitud reproductora, porque ya están tus órganos reproductores listos, ¿no? Eso se llama maduración. Perdón, madurez, madurez. Entonces, maduración es el proceso y madurez es el logro de la capacidad que estaba preparándose, por decirlo así, ¿no? Así que ya sabemos que la maduración de nuestro prefrontal empieza de los 10 y nuestra madurez del prefrontal se logra a los 25, por ejemplo. Entonces, ahí vemos la influencia genética, pero también existe una influencia genética, perdón, una influencia biológica que se denomina a factores congénitos. Son factores que influencian en el desarrollo de los bebés o en todo caso desde los fetos o antes de los fetos el embrión, ¿no? Como está aquí categorizado. O sea, cuando yo hablo de los problemas congénitos, hablo de problemas en este periodo, en el embarazo, pero especialmente donde hay más dificultades es en el periodo embrional, ¿no? Recuerda que en este caso el cigoto, podríamos decir, tiene división celular, ¿verdad? Pero el embrión, en este caso, realiza, podríamos decir, un desarrollo de los órganos en ese aspecto. Y este embrión o periodo embrional tiende a ser un periodo crítico. El periodo embrional tiene un periodo crítico, mientras que todo el embarazo puede ser un periodo sensible, porque cualquier afección en el proceso del embarazo puede generar pues alguna dificultad en este desarrollo de su plasticidad cerebral, ¿no? Del bebé, de todas sus conexiones neurológicas, todo eso. Pero si en el periodo embrional existe una afección, entonces ese bebé sí tendrá dificultades posteriores, ¿no? A su nacimiento. Incluso en el mismo vientre ya empieza a haber dificultades, ¿no? Entonces, mira, cuando yo quiero diferenciar, para aclarar un poco eso, el periodo crítico del periodo sensible, es necesario tomar en cuenta que el periodo crítico es una etapa donde, si es que no se logra dar lo necesario o quitar lo necesario, puede afectar su desarrollo. Por ejemplo, un bebé, o en todo caso, en el vientre de la madre, ese ser que se está forjando ahí dentro de ella, si es que recibe los rayos, en este caso la radiación, ¿no? De las evaluaciones, ¿no? Que existen los rayos ultravioletas que pasan, o de repente una placa que se hace, si recibe de exceso esa luz, o en todo caso recibe esa luz, puede dañar su formación en el periodo crítico, muy, muy dañino. Adicional a ello, también cualquier sustancia que consuma, alcohol, droga, puede generar dificultades en el periodo crítico. Otra cosa también pueden ser, por ejemplo, los virus, bacterias que puedan entrar en el vientre de la mamá y poder lastimar a la criatura también. En el periodo crítico, que es desde las 2 semanas hasta las 8 semanas aproximadamente, hay mayor riesgo. Más en todo el embarazo, claro que va a haber algún tipo de situación puede dificultar, periodo sensible, pero no tanto como el periodo crítico. Ahora, si queremos verlo en otro espacio, porque no solamente en ámbitos de embarazo se da eso, pero sí los problemas congénitos son propios del embarazo, ¿no? Dentro del embarazo. Ahora, si yo quiero seguir diferenciando periodo crítico con periodo sensible, tengo que considerar lo siguiente. El periodo crítico es, como te menciono, un momento específico. El periodo sensible es más extenso. Digamos, ¿no? A términos del lenguaje. Yo puedo alcanzar el lenguaje hasta los 12 años. O sea, desde que nazco hasta los 12 años puedo adquirir el lenguaje. Pero si llego a los 12 y no lo he adquirido, ya no voy a poder. O sea, el periodo crítico sería a los 12 años. Si hasta los 12 yo no llego a hacerlo, no lo lograré nunca. Pero antes de ello, yo sí puedo lograrlo. Claro, tengo dificultades, porque voy a tener que iniciar desde 8 o 9 años, pero voy a lograrlo. La plasticidad cerebral, o sea, la capacidad de mi cerebro de adaptarse a ese momento, está viable todavía. Entonces, a los 8, 9, 7, 6, es periodo sensible, todavía puedo intervenir y ver algo, ¿no?
Otra forma de repente de ejemplo que me parece muy interesante también es que un infante antes de los 3 años, si tiene estrabismo, o sea, desviación de la vista, puede operarse y el cerebro con su plasticidad cerebral se reubica y ayuda a que logre su visión binocular. Pero si es que pasado la infancia, antes de los 3 años, no logra hacerlo, a los 3 añitos, el periodo de los 3 años ya sería un periodo crítico, porque si no lo logra hacer ahí, ya no lo va a volver, ya no lo va a poder hacer. Ya no puede volver a ubicar la visión binocular, ya no lo logra. Entonces, el periodo crítico es un momento específico donde si no se da ya hasta ahí, ya no va a haber forma de cambio. Pero el periodo sensible puede estar previo, ¿no?, a ello, donde todavía hay condiciones para poder adquirir la capacidad que está buscándose, ¿no? Entonces, ahí están los momentos de las influencias dentro del desarrollo. No solamente biológico, en otros aspectos como el lenguaje también se da, ¿no? Y en otros como la visión, por ejemplo. Entonces, en aspectos biológicos hemos visto algunos criterios a considerar sobre factores del desarrollo. Otro, el ambiental. Ya voy a saltar un poquito. El ambiental es, por ejemplo, donde tú vives, en qué cultura vives, y eso influye, porque, por ejemplo, en la India, en algunos otros lugares también, una niña de 6 años ya puede tener una familia, es una pareja, un esposo. Las compran, por decirlo así, ¿no? Y pues entenderás que apenas tenga su periodo, probablemente ya va a tener hijos. Entonces, ¿qué sucede? En esa cultura, el desarrollo de psicosexual es rápido, ¿no? El desarrollo psicosocial también tiene influencia, porque ya va a tener otra forma de desarrollo. O sea, por ejemplo, para Erik Erikson, una persona alcanza el amor aprox entre los 20 hasta los 30, 40, más o menos, ¿no? Pero para ellos, en la cultura tal mencionada, antes tendría que surgir para que tenga una pareja, una intimidad con la familia, con una pareja y una familia y todo eso. Entonces, ahí varía, por ejemplo, esta forma de desarrollo, ¿no?, psicosocial y psicosexual. Al igual también la educación. O sea, si uno está educado en alto nivel o con exigencias o buen ambiente de estudio, de educación, entonces va a influenciar en su desarrollo cognitivo, por ejemplo. Ya, curiosidad va a tener el niño, pero si satisfaces más su curiosidad, va a tener más curiosidad, y sus sinapsis, sus estructuras nerviosas van a ampliarse más. Entonces, el ambiente también influye en el desarrollo de la cognición del ser humano. Y otro aspecto ambiental que también quiero considerar es el ambiental geográfico. Por ejemplo, físico-geográfico, ¿no? Que tú nacieras en un lugar, digamos, como Polo Norte, no sé, Antártica, da influencia a tu desarrollo porque en ese lugar, hacer tanto frío, tú no quieres estar afuera en la calle conversando con nadie, sino bien abrigado en tu casa, en el contexto de tu iglú, no sé, algo así, ¿no? Entonces, el factor social es influenciado por el ambiente. Otro también punto importante es la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay culturas que en su aspecto geográfico tienen, por ejemplo, mayor proporción de plátano, imagínate, y por ende esas familias, ¿no?, a nivel de ambiente físico, geográfico, su nutrición está más orientada a, pues, alimentos que tienen que ver con el potasio, ¿no?, por decirlo así, y son más fibra, ¿no? Por ejemplo, en la selva mayormente desayunan el chapo, ¿no?, que es el plátano tipo cuáquer licuado, todo eso, ¿no? O aplastado. Bueno, yo he comido, pero no sé cómo se hace. Otros en la sierra, por ejemplo, su alimentación está más por carbohidratos, ¿no? Papa, camote, cancha, choclo, ¿no? Más carbohidratos. Y no engordan. En cambio, si tú, siendo de algún lugar distinto, no sierra, ni selva o ni costa, te vas, digamos, ¿no? Yo soy de la costa, yo voy a la sierra, como esos alimentos porque son muy nutritivos y de repente voy a tender a engordar o de repente a sacar más fibra, quién sabe. Voy a la selva y de repente tanto potasio también me genera cambios, ¿no? Una amiga fue a la selva a hacer una actividad comunitaria por unos meses y vino bien gordita porque ellos tienen bastante proporción en el potasio. Entonces también justamente estos aspectos de la alimentación por la cultura también influencian en el desarrollo, ¿no? O en Estados Unidos, ¿no?, que comen más grasa, ¿no? Tú has visto que su corporeidad es más
él tiene más lípidos, ¿no? Más o menos por ahí vemos algunas cosas también. Ahora, ese es el aspecto ambiental. Ambiental físico, que es geográfico, y ambiental social, que es con quienes se rodea, ¿no? Las personas que rodean a este sujeto. Pero cuando yo leía el aspecto personal, incluso hice consultas, no aparece mucho el aspecto personal en los libros, ¿no? Y justamente por ello estaba cierta duda, pero algunos libros sí refieren al aspecto personal, pero está referido al hecho de que el humanismo es el que da ese aporte, ¿no? El humanismo, como tú sabes, es la última escuela de la psicología. Así que este humanismo aporta, ¿no? Contenidos que no se han considerado previamente. Si bien es cierto, hay un aspecto biológico, hay un aspecto ambiental, pero, a ver, por ejemplo, vi el video de un futbolista, al cual no puedo ponerlo en este caso porque no he encontrado el nombre, yo lo he visto hace tiempo, pero te voy a presentar el caso. Mira, es un futbolista que ha tenido una malformación o un daño, una lesión, una quemadura, me parece, por este lado de su cuello, todo este lado, ¿no? Y por ende tenía dificultades en las cuerdas vocales. Tú sabes que las cuerdas vocales maduran entre la adolescencia, ¿no? Pero él ya desde pequeño tenía la grosura de su voz por el daño en las cuerdas vocales. Así también el hecho de que tenga una dificultad en este lado del rostro hacía dificultades de la mandíbula para articular, ¿no? Para poder hacer ello. Entonces, el desarrollo normal de nuestras cuerdas vocales, el control de la mandíbula, ¿no? De las cosas que es toda la fonética, tuvo alteración. Entonces, el aspecto biológico tuvo una variante, ¿no? Y obviamente eso generó que a nivel ambiental tenga un rechazo por la gente, puesto que no lo veían como alguien normal, ¿no? Y sabes que la gente, lo que no es normal, no quieren cerca, ¿no? Y pero lo más difícil que él ha pasado es que su propia familia lo abandona. Entonces, él entra a un orfanato. Entonces, él ha vivido en un orfanato. Aparte de su dificultad en lo orgánico, también dificultad ambiental. Entonces, si podríamos ver de esa manera las cosas, simplemente diríamos que esta persona, pues, no tiene mucho que hacer en la vida, ¿no? O sea, nadie lo acepta como es y su cuerpo mismo está lesionado. Sin embargo, él salió adelante y logró ser un futbolista destacado. O sea, ya no podía controlar de repente buena fonética y todo eso, pero jugaba muy bien el deporte. Entonces, él tuvo toda la fuerza humana necesaria para desarrollarse como un gran futbolista. Entonces, ese factor que no habían mencionado antes, que ahora ya está considerado, es el factor personal. La capacidad propia, o sea, mis condiciones personales, influencian en el desarrollo. Por eso los gemelos, por más que tengan la misma genética y el mismo ambiente familiar, se diferencian. Porque hay características propias. Por ejemplo, tu capacidad de resiliencia, ¿no? Tu resiliencia, tu recuperación ante las situaciones adversas, tu personalidad que se va forjando de manera muy diferente a las de las demás. Entonces, ese aspecto, ese factor llamado personal es como resultado, podríamos decir, de la condición temperamental básica y de la condición, en este caso, del ambiente. De todo aquello que lo biológico y el ambiente van generando, va forjando algo más individual en ti, el factor personal. Como también incluso tu proyecto de vida, ¿no? Ya, yo puedo tener la misma familia que mi hermana, puedo tener la misma genética, pero yo tengo un proyecto diferente al de ella, ¿no? Ese proyecto de vida hace que nuestras formas de avance en el desarrollo humano varíen, ¿no? Entonces, ahí vemos un aspecto, un factor personal. Bien, entonces estaba un poquito detallando ahí ciertos criterios y considerar, ¿no? Que dentro de los factores que hemos mencionado, todos ellos implica que haya cambios en nuestra vida. Ahora, etapas. La etapa desde que tú naces hasta que tú eres, en este caso, infante, naces, ¿no? En este caso, desde tu formación genética, cigoto, hasta tu formación fetal y el parto, se le denomina la etapa prenatal, ¿no? Antes de nacer. Pero cuando tú ya naces, a partir del nacimiento, viene la etapa postnatal, ¿no? Desde que naces, la infancia, hasta la muerte, ¿no? Sí, la vida es esta línea, joven. ¿En cuál parte estarás? Imagino que por allá. Pero a mí si estoy más cerca de la muerte. No, claro, obviamente que estos son desproporcionales, pues. Y sí, o sea, si te percatas ahora, tú tienes aprox 20 años. Y se dice que los seres humanos duramos aproximadamente 80 años.
O sea, corazoncito, tienes aprox 60 años todavía para hacer muchas cosas por tu vida. Apenas vas ni la mitad de tu vida. Yo todavía estoy llegando casi así lejanamente a la mitad de mi vida, pero no me siento culpable de nada y tampoco pesar sobre ello, más bien me alegra, ¿no? Que haya vivido estos años con muchos frutos. Entonces todavía tienes mucho por aprender. Vamos a ver qué nos dice cada etapa para ver cómo ha influenciado eso en ti también. A ver, vamos ahora sí a pasar a las etapas. Vamos a la etapa de desarrollo por aspecto físico, ¿no? Creo que algunos en la adolescencia ha tenido mayor repercusión este aspecto, pero mientras eran niños no se daban cuenta tanto, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando tú naces, ¿cómo subsistes? ¿No? ¿Cómo tú subsistes en esta realidad? Gracias a los reflejos, ¿no? Los reflejos innatos. Por ejemplo, para alimentarte, la succión. La succión permite que tú te puedas pues alimentar con el pecho de tu madre, ¿no? Nadie te ha enseñado, tú lo has hecho para subsistir y tu cuerpo ya está determinado con estos reflejos. Ahora, así también, por ejemplo, poder ponerte algo en la mano y tú pones prensión, ya. Eso se denomina reflejo de prensión o darwiniano. Reflejo, cuando pones algo en el rostro del bebé, él se acerca, ¿no? La búsqueda. Reflejo de búsqueda, reflejo de succión, reflejo de darwiniano o prensión. Hay otro reflejo que me pareció muy curiosito, que cuando tienes un bebé, su cabellita aquí bonito, acá su parte de las nalguitas, y tú quieres probar este reflejo, tú lo tienes que soltar suavemente en la cama. No seas malo o en el mueble, lo que sea, pero suavecito, no seas malo. Suavecito nomás. Y yo te pregunto, ¿cuál es la reacción de ese bebé cuando tú lo sueltas suavemente en la cama? Y luego se acomoda, ¿no? O cuando está mal acomodado su cuerpo, o sea, tú lo mueves y se mueve, hace así y luego se acomoda otra vez. O un ruido fuerte, igual, ese es el reflejo denominado moro, el reflejo del sobresalto, ¿ya? Ante el sonido, ante el mal movimiento, o de repente el cuerpo no se siente cómodo, hace ese movimiento reflejo para acomodarse. Y luego vuelve a su formación como fetal, no sé si te habrás percatado de eso. Entonces, eso justamente se denomina reflejos primitivos. Y hay más, ¿no? Pero te he mencionado algunos y el de Moro ha venido en el examen de admisión anteriores años, ¿no? Entonces, considerar. Ahora, este desarrollo, ya que empieza por reflejos, ¿no? Reflejos innatos, al tiempo se hacen reflejos y se hacen actividades motoras, o sea, como que el bebé empieza a controlar su cuerpo mejor y lo hace con ya poco a poco incluso intención. Pero ¿cómo es que aprende a controlar su cuerpo? También es importante tomar en cuenta. No sé si tú habrás visto esos animalitos que ponen en el taxi, que se mueven su cabeza, los perritos. Ya, algo así está el bebé cuando nace. Cuando el bebé nace, su cuerpo es así todo suelto, ¿no? No tiene ningún control sobre él. A lo mucho que hay un reflejo de repente ahí, el hecho del tono del cuello, ¿no? Que también trata de mantenerse a pesar de este movimiento. Si tú lo pones en la camita de pechito, ¿no? Con rostrito a la cama, él hace esto, ¿no? Para subsistir, mira, no se ahoga tampoco, hace esto, ¿no? ¡Pum! Se mueve así, ¿no? Algo así para respirar. Pero después tú te das cuenta que su cuellito se levanta. Está en la camita y su cuellito está levantando. Ya es porque está empezando a controlar su cuerpo. Ya está moviendo el cuellito. Y luego aprenderá a controlar su tronco, ¿no? Y justamente este control del tronco tiene que ser bien cuidadoso, porque cuando ya controla su tronco puede girar, ¿no? Y ese giro del control del tronco o giro del tronco, sabes que trae bastantes situaciones como caídas del bebé de la cama cuando alguien no se da cuenta. Por eso los padres tratan de tener siempre el control, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, el control que usan los papitos para sus bebés, ¿no? Ese control tipo una cartilla de 3 piezas, ¿no? Donde hay un control netamente de cada fase, de cada etapa de lo que él pasa, ¿no? Entonces, ese control es necesario, pues, para que pueda darse un apropiado, en este caso, apropiado, ¿cómo te diré? Avance, ¿no? Motor también. Entonces, ahí vemos, pues, la presencia de controles, ¿no? Ahora, esos controles motores, si es que hablamos que comienza a controlar desde la cabeza hacia lo abajo, se denomina el reflejo, perdón, la ley del céfalo caudal, desde el control de la cabeza hacia el cuerpo, ¿no? Céfalo caudal.
pero también en este caso puede generarse el control del, cuando ya el tronco está controlado, ahora vamos a las extremidades, ¿no? Esas extremidades ya serían también controladas, los brazos primero, las manos después y los dedos finalmente. Entonces, ese tipo de control del tronco hacia los lados sería próximo distal. Y se entienda que cefalocaudal, cabeza hacia abajo, está dirigida al control de actividades motoras gruesas. Por ejemplo, saltar, correr, girar, ¿no? Ya, esas actividades motoras gruesas son producto del cefalocaudal. Porque, ¿qué significa motor grueso? Significa que cuando tú haces una actividad, utilizas bastantes músculos. Y todos esos músculos han sido controlados desde la cabeza hacia el cuerpo. Pero cuando tú ya haces control próximo distal, es para poder perfeccionar los movimientos, afinarlos más. Y eso se denomina motor fino, ¿no? Entonces, próximo distal está más orientado al motor fino, mientras que el cefalocaudal de arriba hacia abajo, ¿no? De la cabeza hacia abajo. Y motor grueso. Bien, entonces ahí vemos la dimensión física. Y ahora vamos a la dimensión temprana. Bien, en la dimensión temprana, perdón, en la niñez temprana de 3 a 6 años, el crecimiento es más gradual que en la etapa anterior, ¿no? Es decir, ya no es tan acelerado, porque cuando está en la etapa primera, crece rapidito, ¿no? Por eso dice crece rápido, la estatura, el peso, rápido. En cambio aquí no, aquí es un poquito más lento. Se evidencia la lateralidad. Justamente lateralidad refiere al control de uno de los lados, ¿no? Con mayor dominancia. Por ejemplo, cuando uno va a escribir, ¿con qué mano escribe, no? Por ejemplo, este niño es diestro, ¿no? Él escribe con la derecha o dibuja con la derecha. Hay niños que son ambidiestros, con la izquierda, perdón, que son siniestros o zurdos. Y hay algunos que son ambidiestros, ¿no? Con los dos. Ahora, según alguna teoría que leí en Diane Papalia, dice que depende de un gen. Si tú tienes el gen, que casi el 82% de la población tiene gen, son diestros. Pero si no tienes el gen, según dice la teoría, puede ser zurdo o ambidiestro. Esa es una de las teorías. Otra propuesta teórica es que también tú eres zurdo o diestro, diestro o zurdo, dependiendo también de el control de los hemisferios, ¿no? O sea, si por ejemplo tu hemisferio izquierdo controla más, vas a ser diestro, ¿no? Pero si tienen los dos hemisferios distribuyen su dominio motor, entonces será siniestro o zurdo o ambidiestro, ¿no? O sea, hay ideas, pero algo que sí no puedo confirmar ni afirmar es que la persona que sea zurda es más inteligente que los diestros. No hay teoría que te respalde eso. Solamente que sí tiene un manejo de hemisferios, si es que fuera siniestro o zurdo o ambidiestro, ¿no? Según las teorías. Desarrolla sus habilidades motoras finas. Claro, ya que está precisando movimientos, ya motor fino se está activando. Ahora, niñez intermedia. El crecimiento ya cuando estás en la niñez. La niñez tan bonita que es, ¿no? El crecimiento se vuelve más lento que en las etapas previas. Las extremidades se alargan aún más. Claro, ya no crece tan rápido, pero hay una extensión de los brazos, de las piernas, ¿no? Para que pueda también adaptarse a las nuevas actividades, ya que como tú ves en la foto y creo que eres también consciente de cuando eres niño, tienes energía, bastante energía, tienes fuerza, quieres competir, saltar, correr. Es muy probable cuando tú tienes hermanitos de esta edad, pues ellos también estén en esa tendencia de querer competir, correr, saltar, volar, si fuera posible, ¿no? Ellos quieren experimentar más actividad motora y les gusta competir. Eso hace que tenga mucha más energía, mucha más fuerza y mucha más destreza también. Y también los lóbulos cerebrales se desarrollan. ¿Te acuerdas que hace un momento te leía que el lóbulo prefrontal se desarrolla entre 10 y 12 años? O sea, en esta etapa, ¿no? de niñez intermedia y alcanza el mayor volumen, ¿ah? O sea, el máximo volumen, por eso dice. Pero ya luego vendrá la poda, cuando entres a tu adolescencia. O sea, a los 20, ya terminando tu adolescencia, va a haber la poda, ¿no? Y esa poda, pues, va a hacer que disminuya lo que no se usa, ¿no? Y pues ahora sí asuma la estructura final, ¿no? En los 25 años, cuando logres la madurez de tu prefrontal.
Y algo bien curioso es que tu prefrontal tiene varias actividades: ejecutiva, toma de decisiones, voluntad, personalidad. Mira, y esto permite que cuando tu prefrontal se va desarrollando, vas a ir también tomando mejores decisiones, ejecutando de mejor manera las cosas y también incluso poder tener, podríamos decir, una madurez posterior a a la personalidad, ¿no? Porque entre 20 y 40 la personalidad se estabiliza. El prefrontal ya está maduro a los 25, pero ya entre los 20 y 40 recién se da la madurez plena de tu personalidad. No antes de tu prefrontal, después de que tu prefrontal madura, ¿no? Entonces eso sucede, a los 25 madura tu prefrontal y entre los 20 y 40 logras tu madurez de personalidad. ¿Qué, Miss? ¿No soy un ser maduro ahorita? Bueno, tú tienes madurez sexual, porque tus órganos reproductores ya dan pues frutos, por decirlo así, de óvulos, espermatozoides, ¿no? Pero no tienes todavía madurez en términos aspectos de personalidad, aún aspectos prefrontales están en el proceso. Entonces ahí ves la niñez intermedia por dimensión física. Ahora pasamos a la siguiente dimensión. Bien, la dimensión cognitiva, ¿no? Ahora tenemos aquí, por ejemplo, la infancia, ¿no? Que en este caso volvemos ahora a aspectos ya cognitivos. Como bien decía Jean Piaget, creo que será el mejor o mayor referente de esta etapa. Vamos a empezar. Mira, en la infancia de 0 a 3 años tenemos pues que ya puede lograr dentro del proceso cognitivo el pensamiento, ¿no? Pero justamente hay algo que tenemos que resaltar. Cuando yo mencionaba en la diapositiva anterior que el infante se guía por aspectos motores, ¿no? Los reflejos de succión, por ejemplo, ¿no? Eso era para supervivencia. Y es verdad, ¿no? Según el sensorio motor, el cuerpo mismo da solución de las situaciones, ¿no? Ahora, pero eso de que el cuerpo dé soluciones o dé una forma de dar salidas ante circunstancias nuevas para los niños, infantes, va a ir cambiando del aspecto motor a un aspecto más simbólico, ¿no? Se va a pasar de aspectos concretos a aspectos más simbólicos, o aspectos motores, esquemas motores, a aspectos simbólicos. Entonces, mira, una de las cosas más importantes es que el infante logra la permanencia del objeto. O sea, logra que cuando un objeto ya no lo puede ver, no piensa que se ha desaparecido, sino que sabe que está por ahí y lo busca. Por ejemplo, cuando la mamá se esconde debajo de las sábanas, él la levanta la sábana para ver a su madre. Y así, ¿no? Va a haber varias conductas que él va a emitir ya sabiendo o creyendo o entendiendo que los objetos están por ahí y no se han perdido. Eso se denomina permanencia del objeto y se da a partir aproximadamente de los 18 a los 24 meses, en ese rango de tiempo, ¿no? Ahora, empieza la formación de conceptos simples, ya que está generando representaciones básicas en su mente, ya a partir de los 2 años se desarrolla el pensamiento. Pero este pensamiento es egocéntrico. Él todavía no entiende que lo que él piensa no piensan las otras personas, sino lo que él está pensando es lo que cree que es, ¿no? Todos están pensando de igual manera que él, algo así. Entonces, si yo veo de aquí la pared verde y afuera es amarilla, si alguien está afuera y me dice es amarilla, yo digo es verde y yo sigo con mi idea de verde porque ahí es verde, ¿no? Entonces, el niño el infante tiene esa perspectiva del pensamiento todavía. La imitación es diferida, ya logra, ¿no? O sea, antes imitaba directo, mirando al modelo, pero ahora imita recordando al modelo, ¿no? O sea, teniendo la imagen, la idea del modelo en mi mente. Y la función simbólica da lugar al juego simbólico también, ¿no? Ahora el infante ya puede generar, ¿cómo te diré? En su mente imágenes, símbolos, pero también puede darle otro significado a las cosas. Por ejemplo, imagínate este monedero, ¿no? Tú ves aquí y él puede decir, un barquito estaba en el bote y no sé qué, jugando así, ¿no? O sea, es un monedero, pero él lo considera un barco. O de repente dice, ¿no?
mira, este es mi carro, último modelo, Lamborghini, dice, ¿no? Estoy yendo así y en eso me encuentro un señor con COVID y, ¿no? Algo así, ¿no? Se comienza a darle otros sentido incluso a la realidad. Simboliza ya, ¿no? Nuevos aspectos. Entonces, ahí se da de 0 a 3 años. Pero obviamente, recordemos que 0 a 2 años es sensorio motor. Así que permanece el objeto tiene que haberse logrado hasta los 2 años máximo. De ahí empieza la etapa que se denomina simbólica, donde ya aparecen esos aspectos que te refería. Y cuando llega a los 3, 4, 5, 6 años, que es la etapa temprana, donde ya está de manera directa en la etapa preoperacional, no hay lógica, entonces ahí se mantiene el egocentrismo, ¿no? Incapacidad de ver cosas desde otro punto de vista. Se mantiene y se afianza incluso el egocentrismo. Hay pensamiento animista. Tú sabes que refieren al pensamiento animista a un pensamiento que en este caso le da vida a las cosas, ¿no? Por ejemplo, el sol sonriente, por ejemplo, las paredes tristes, ¿no? Los árboles tristes, ¿no? Él entiende que puede tener o cree, ¿no? Que las cosas tienen vida y mantiene esa perspectiva en algún momento. Cree que las cosas tienen vida e intención incluso, como él, ¿no? Pensamiento sincrético, unión de eventos sin causación en todo, basado en su vivencia. Ya, el pensamiento sincrético, ¿no? Que aglomera la información, es que no hay lógica, pues. Como no hay lógica, él todo lo relaciona directamente, ¿no? Incluso hay una frase que dice, él se guía por lo que ve, ¿no? No está guiado por lo que pareciera, lo que creo que es, ¿no? Sino lo que ve es lo que es. Si, por ejemplo, él todos los días ve que su mamá cuando va a ir a trabajar se pone zapatitos rojos, se va a trabajar, un día que su mamá, que sea feriado, día sábado, domingo, su mamá se pone los zapatitos rojos porque le es más cómodo de repente y él ya piensa que se está yendo a trabajar. O si alguna vez tú has ido a la casa de tu sobrino de esa edad y le has llevado un chocolate, otro día que vas, ¿qué espera que hagas? Mi chocolate, no te dice, porque él se guía por eso, ¿no? Por lo que parece, por decirlo así. Bien, entonces está guiando por la impresión que tiene, ¿no? Ahora, cuando llega en cambio a una niñez intermedia entre 6 y 12 años, ya, cuando llega a esa etapa, ahí sí vamos a ver que ya desarrolla la lectoescritura, o sea, ya puede controlar el motor fino para escribir y también la mente, el cerebro tiene funciones, ¿no? Tú sabes que el área de Exner es el que controla la escritura, motor, ¿no? El área de Broca es el que articula, o sea, va a haber lectoescritura, va a tener que trabajar Broca, Exner y también Wernicke para la comprensión y respuesta, ¿sí? Y por ahí el giro angular, por ahí también algunas otras áreas de Luria, ¿no? Luria también se han considerado. Este tipo de aspectos ya hace que se desarrolle también sus hemisferios que habíamos mencionado, pues, ¿no? Sus glóbulos incluso. Se adquieren nociones de inclusión, transitividad, inducción, deducción simple, conservación, segregación y clasificación basado en el pensamiento, en la reversibilidad del pensamiento. Ya, mira, si bien es cierto, va a haber, en este caso, cambios lógicos, porque en niñez temprana no tiene pensamiento lógico, en cambio en niñez intermedia sí, aunque este pensamiento lógico está en lo concreto. Él tiene que ver una suma en físico, tiene que ver una resta, una multiplicación, hasta utiliza su cuerpo para poder sumar, restar. Entonces, dos cosas que van a suceder. Una, que ya él va a tener lógica, pero concreta, y la otra es que ya va a considerar el hecho de que hace reversibilidad. Ya puede sumar, ya puede restar, ya puede multiplicar, ya puede dividir. Ya comienza a hacer también operaciones lógicas, pues, ¿no? Operaciones. Entonces, eso también se logra en esa etapa. Bien, y vemos ahí la lógica, pues, ¿no? La lógica matemática, ya que tiene esa capacidad de poder hacer deducción e inducción y hace reversibilidad, está en sus posibilidades de desarrollar, pues, ya habilidades matemáticas, lógicas, lingüísticas incluso. Muy bien. Y ahora pasamos a la etapa de la dimensión psicosocial. Sabes que las dimensiones psicosociales son las dimensiones propuestas por Erik Erikson, pero también podríamos agregar a otros aportes. Por ejemplo, el tema de la moral, ¿no? El tema de la moral lo trabajó Colbert.
Y Colbert dijo que entre los 4 y 7 años tiene el primer etapa llamada convencional, no, preconvencional, ¿no? Los niños de esta edad tienen ya la capacidad de poder conocer la moral, el bien y el mal, ¿no? Y darse cuenta. Cambio aquí no. Ahora, en la infancia, ahora, de hecho, que si es moral, refiere a que hace el bien o el mal, depende del castigo o premio que se le dé. El preconvencional tiene esa orientación. En nuestra infancia, el primer vínculo que nosotros logramos con nuestro cuidador determina mucho nuestra base afectiva. Había un sociólogo, un maestro que es sociólogo, que creo que es sociólogo, ¿no? Refería a la importancia de mostrarle afecto a los niños, ¿no? A los infantes, llenar su cerebro, decía de él, de experiencias agradables, porque eso va a marcar su temperamento controlado, su carácter, y va a marcar sus sentimientos también. Y me hacía reflexionar porque yo he visto, ¿no? Yo por la misma carrera que tengo, he visto niños maltratados que tienen una personalidad terrible porque ya su temperamento impulsivo, natural, porque sus padres de repente sufren de adicciones, pero más su vivencia es horrible, su deseo de maltratar, de ir, hostigar, ¿no? O sea, es penoso, ¿no? Pero mira, no solo es cuando están niños, aun cuando es bebé, ha nacido recién y está empezando a conocer la vida, ya tiene y tiende a desarrollar un vínculo con el cuidador. Y a veces el cuidador es papá, mamá, hermanos, primos, primas, tías, abuelos, o incluso puede ser una persona externa, la nana. Mi madre, por ejemplo, es nana, ¿no? Ella ha cuidado niños desde que yo era adolescente, ¿no? Ella trabajaba cuidando niños cuando yo cuidaba a mis hermanos, porque era necesario. Entonces, ¿qué sucede? Ella tiene mucho tino con los niños y justo le conversaba hoy día y le decía a mamá, le digo, yo me acuerdo cuando iba a visitarte ahí en las casitas de los niños que les cuidabas, a veces hacías tu mazamorrita que también nos daba a nosotros en su momento y los niños venían corriendo como niñitos, como a mamá, algo así, corriendo alrededor de mi mamá esperando pues que le den la mazamorrita, que le sirva con su fresita, con su, ¿no? O sea, esos detallitos, ¿no? Ahora, ella ha tenido, a pesar de ser cuidadora, han tenido apego sus niños, sus infantes, ¿no? De bebitos, incluso ha tenido algunos cuidando. Entonces, no necesariamente puede ser papá y mamá, pero esta influencia del apego determina mucho la calidad de sentimientos que tenga, ¿no? Por ejemplo, una de las niñitas que mi mamá crió por 3 años casi, desde que nació, a los mesecitos le dieron a la niñita a cuidar, es bien tierna. Y sus ojitos, sus miraditas tierna, muy curiosita, ¿ya? En cambio, su hermano ya mi mamá lo cuidó a partir de los 7 años, o sea, de los 6, 7 años ya lo cuidó recién a él, y él sí es respetuoso, pero tiene un comportamiento un poquito más distante, ¿no? Saluda, respetuoso, sí, eso sí, bastante respetuoso. Entonces, yo me di cuenta de algo, ¿no? O sea, en el primer vínculo, la mamita de estos niños es bien agresiva, ha llevado denuncias de maltrato, ¿no? Sí, ha llegado hasta la de Muna incluso, y ya por eso contrató nana, ya porque a sus hijos los medio mataba cuando venía a trabajar, o cuando no trabajaba y estaba en la casa todo el día. Entonces ahí fue, pues yo creo que por algo también soy psicóloga, le he dado algunas ideas, pautas para trabajar con esos niños cuando pasa esas cosas, ¿no? Entonces mira, ese vínculo base es determinante, ¿eh? Incluso dicen que hay tipos de apego, jóvenes, o sea, tipos de apego, ¿no? No quiero decir que obviamente sea perfecto el trato que hace la nana con los niños, ni los papás con los niños, pero al menos tiene que tener un buen vínculo, ¿no? Y mira, hay apego seguro. Eso es cuando el cuidador, cualquier sea papá, mamá, ¿no? El cuidador ha tenido disculpa la redundancia, un cuidado apropiado, ¿no? O sea, el bebé lloraba, atendía, le cambiaba su pañalito, le daba su lechecita, ¿no? Lo cuidaba, ¿no? Pero obviamente también en algún momento lo dejaba también que esté solito, porque tampoco puedo estar metida ahí con el niño bien engreído demasiado. Entonces, el apego seguro es el que el niño sabe que si él siente necesidad de algo, alguien lo va a atender, porque lo necesita. Hay apego evitativo, o sea, cuando el bebé aparentemente, como ya ha habido un poquito de dificultades del apego con su cuidador, no le interesa si el cuidador está o no.
Él llora, no llora, igual, o sea, y si viene, no le hace caso, no tiene aparentemente no hay una importancia con el cuidador, algo así, ¿no? El tercero es alguien que tiene un apego, se podría decir, no sé si ambivalente, creo que le dicen, ambivalente, en el cual el infante eh, llora por el cuidador viene y lo rechaza. No sé si tú habrás visto esos niños que lloran cuando su mamá se va y cuando la mamá regresa para acariñarlos porque se está yendo, le empujan. Más o menos ahí se está mostrando el apego ambivalente, ¿no? El bebé bien, pide a la mamá, al papá, a quien esté cuidándole, y cuando vienen ya lo bota, porque ya le ha hecho llorar mucho, o sea, tiene su situación ese bebé, ese infante. Y el otro apego es un apego desorientado. ¿Por qué? Porque se apega a cualquiera. ¿No? Viene el vecino, ya le carga, ¡ay, qué lindo tu hijito! Mira, cariñosito y no sé qué. Viene el otro vecina, la vecina, con todos. Con la mamá, con todo. O sea, no tiene una orientación clara a quién se apega. Eso es también un punto a considerar, pues, ¿no? O sea, ¿por qué sucede eso? ¿No? Entonces, esos apegos determinan también cómo va a ser la calidad de sus sentimientos, de su forma de ser también afectiva, ¿no? Entonces, vemos eso, presenta marcada impulsividad. También, aparte del apego que ya muestra, y antes de pasar la impulsividad, este apego que te refiero está en relación a la confianza y desconfianza. O sea, si es que el infante ha tenido un apego seguro, apropiado, entonces va a sentir confianza, ya que Diane Papalia decía, ¿no?, que el cuidador es como el primer representante del mundo para el bebé. Si el bebé considera que el representante del mundo es seguro para él, entonces va a tener la esperanza de que con otros del mundo también tenga un buen trato, haya respeto, cuidado, ¿no? Similar a ello. En cambio, cuando el cuidador ha sido alguien pues que no le ha dado atención, ha llorado el bebé mucho, se ha escaldado muchas veces, se ha caído en la cama, ya tiene herida por acá, por allá, ¿no? Ese descuidadazo genera pues que el bebé interprete que el mundo es peligroso, pues porque ni mi cuidador, o sea, el que representa al mundo me viene a maltratar, entonces cuánto más lo demás, ¿no? Hay una desconfianza. Creo que muchos pasaron eso o pasamos eso en la vida, ¿no? Desconfianza, no sabemos si es por el vínculo de apego que tuvimos o por otras experiencias, ¿no? Entonces, ese conflicto se da entre 0 y año y medio, el confianza versus desconfianza, ¿no? Luego dice, marcada impulsividad también es importante, ¿no? O sea, si tú llevas a un niño a una reunión, yo te pregunto, ¿no?, una reunión donde están puros adultos, ese infante, perdón, de, no sé, 2 añitos, está aburrido. ¿Tú crees que él te va a entender, hijito, quédate acá una horita más nada más? ¡Abuelo! ¡Casa! ¡Casa! No sé si habías escuchado a esos bebés, esos infantes. ¡Casa! ¡Casa! Lloran por su casa, ¿no? Uf, cómo irritan la gente. Ay, qué horror. Algo así, ¿no? Pero los niños no se controlan. Así también cuando están alegres. Por ejemplo, tengo un sobrinito que cuando era chiquito, así 2, 3 añitos, fuimos a un velorio, pues. Y tú sabes, pues que en esos velorios todos están llorando, ¿no?, tristes, ¿no? Pero él estaba emocionado porque nunca había ido a un velorio y nunca había visto un muerto en el cajón. Y en eso se pone a jugar por ahí, por acá, que ni cuenta nos dimos, y se mete debajo de donde está el ataúd. Y jóvenes, empuja las patas del ataúd, así como lo oye. Y tuvimos que agarrar el ataúd, casi se va abajo, y el niño, el muerto iba a matar al niño. ¿Te das cuenta? O sea, es que ellos están aprendiendo y no controlan sus emociones, ¿no? Hay que entender. Y también, ahí también tenemos que tomar en cuenta que hay niños que tienen intensidad afectiva, ¿no? De repente son bastante intensos porque quizá la formación genética de los padres o quizá incluso el dinamismo del hogar puede generar esta situación y eso va a hacer que él sea bastante inquieto. Y muchos padres dicen hiperactivo. Tengo mi hijo hiperactivo porque ellos se comparan como adultos con un niño y obviamente un adulto es más tranquilo, más controlado que un niño.
Y aparte porque creen pues que la niñez o la infancia tiene que estar uno tranquilo, ¿no? Y no es así. Son inquietos, curiosos y uno tiene que saber dirigir esa inquietud. Por eso tener hijos muy adultos no conviene porque el adulto ya está aburrido de la vida, un poquito de hacer cosas de niños es aburrido ya. Y tampoco muy jovencito porque pierdes también tu propio desarrollo, ¿no? Entonces, en una etapa promedio entre 20 y 40 es una etapa apropiada, donde hay fuerza física, donde hay ganas de ayudar, de conllevar tu etapa paternal con tus hijos, maternal también, ¿no? Entonces, ellos son bien dinámicos. Nunca permitas que una persona le diga a su hijo, eres hiperactivo, porque a menos que haya diagnóstico, lo etiquetan, son inquietos. De repente los padres no le ponen reglas claras, de repente los padres no saben, lo único que hacen es darle el celular y eso genera más dificultades todavía, ¿no? Ya bueno, pero pasa eso. Ahora, los infantes pasan del juego solitario, ellos solitos, a un juego paralelo, donde otro individuo puede estar y pues no interactúan, pero están jugando en el mismo lugar. Y el juego asociativo ya es cuando comienzan a agruparse, ¿no? Ya, tú haces esto, tú haces el otro, ¿no? Ya comienzan a formar grupos. Ahora, el conflicto primero, te decía, es confianza versus desconfianza. El conflicto segundo está relacionado al control de esfínteres. Cuando tú ya dices, un niño está más autónomo cada vez. Incluso los padres, las madres tienen un poco de temor a esta etapa porque ya se independizan, pues. No al 100%, obviamente, ni tú todavía, ¿no? Pero ya el comer solo, el caminar por su cuenta, el hablar y el control de esfínteres hacen que él se dé cuenta de que puede controlar su propia voluntad. No voluntad de deseo de hacer algo, de querer hacer algo, no, sino de controlar su cuerpo. ¿Ya? Entonces, entre los año y medio hasta los 3 años, puede lograr este control. Ahora, el control de esfínteres no termina a los 3 años, la verdad, porque hasta los 3 años controla sus esfínteres cuando está, en este caso, en la mañana, cuando está despierto. Pero cuando pasa de 3 a 6 años ya tiene que lograr el control de esfínteres total, donde ya se da cuenta, pues, aún estando dormido, que tiene deseo de miccionar, ¿no? Y cuando llegas a la niñez temprana, ya ahí trabajamos otros puntos, ¿no? Primera instancia, el que ya va conociendo que hay una diferencia entre él y otro ser. Yo soy niña, tú eres niño y así, ¿no? Se va diferenciando. Va teniendo un poco de conocerse a sí mismo, yo soy Pedro, soy Juan, se define a sí mismo, ¿no? Y va más o menos empezando a conocer qué cosa hace y no hace, ¿no? No compite todavía, pero va aprendiendo a hacer cositas. Y justamente viene del conflicto, ahí viene un conflicto, ¿no? Tener iniciativa o sentirme culpable. Por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti que cuando tú pones a estudiar, él también quiere estudiar. ¿Sí? Yo tenía a mi hermanita, cuando yo tenía 15, 19, ya 20, ya tendría pues 4 o 5 añitos, y yo me ponía a estudiar, voy para postular a la universidad, ¿no? Estaba estudiando, estudiando, y ella venía tierna, porque son niños tiernos, con su silla y una mesa de ladrillo, una cosa de loco, y con su cuaderno. Y ahí estudiaba a mi costado. Dice que ella estaba preparándose para entrar al colegio y yo me estaba preparando para la universidad. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente ellos quieren imitar el comportamiento de un adulto, por eso hace juego de roles, pero también tiene la iniciativa de hacer algo. Y obviamente yo no voy a ser tonta y no voy a dejar de aprovechar esa oportunidad. ¿Qué hacía yo? Le hacía dibujitos, y le dejaba sus colores ahí que vaya pintando. Y ella hacía garabato y medio, pero ahí estaba. Igual la sobrina, que ya hasta ahora, ¿no? Cuando era niñita venía con sus lapiceros y me hacía garabatos y me decía, mira, amiga, mi dibujito. Yo le decía, oh, increíble, mira tu oso. Y la niña miraba, mi oso, decía. Yo le hacía sus orejas, o sea, de lo que había hecho garabato, le terminaba la oreja, de acuerdo a lo que parecía, pues. Le hacía su colita completa y su patita y ya tenía su oso perfecto, ¿no? Y ella ganó el concurso de dibujo y de pintura en la UGEL hace tiempo, ¿no? En su colegio y luego fue hasta el UGEL, ¿no? No sé si ganó el UGEL, no recuerdo, pero sí en el colegio ganó su primer puesto y la mandaron a ir al UGEL, le dieron su diploma y todo eso. Entonces, mira, o sea, cuando era infante, niña temprana, estimulé eso. Pero no solo yo, obviamente su familia también, mi mamá también, mis hermanas también traían sus colores, estuches, todo para animarle, porque tenía iniciativa, pues.
Porque si tú le dices, esos garabatos, ¿qué estás valorando mi cuaderno? Oye, ya, le hace sentir culpable, o sea, yo no soy bueno. Cuando quiere limpiar, ay, está sucio el balde, ay, que ensuciaste eso, ¿con qué ganas? De repente tú has sido de esos niños que querían hacer algo en su casa y tu mamá te resondró. Por eso ahora ya no haces nada, entendiendo la culpa que te hace sentir. No sé, tal vez sí, tal vez no, pero aún así tienes que aprender a hacer tus cosas, ¿ok? Entonces ahí vemos, ¿no? El conflicto, iniciativa versus culpa. Y si lo logras superar, pues serás alguien que plantea lo que quiere hacer, tiene un propósito, ¿no? Intención de hacer algo, ¿no? Ahora, son muy expresivos debido al poco control de sus impulsos, ¿no? Claro, o sea, si bien es cierto de 0 a 3 años tienen mayor impulsividad, pero en la niñez temprana de 3 a 6 todavía tienen un poco control aún, ¿no? De sus impulsos y tienden por ejemplo, meterse en las conversaciones. No sé si te habrás dado cuenta cuando tú dices, ¿y dónde está Juanita? ¡Juanita salió! Y tú le estás preguntando a su mamá, ¿no? Juanita salió y se fue con su amigo Pedro y va a venir anoche, dice, ¿no? Y uno dice, ¿y a ti quién preguntó, enana? Algo así, ¿no? Pero sí, son lindos, tiernos, conversadores. A mí me gusta conversar con los niños, la verdad. Son cada cosa así, le digo yo, ¡ah! No me digas. Y curiosos, ¿no? Entonces, eso es la etapa donde tú también puedes llegar a ellos, ¿no? Ahora, de 6 a 12 años es una etapa muy bonita, pero también llena de cambios, ¿no? Creo que el colegio es el punto más crucial de nuestros cambios en esta etapa, porque aprendemos a controlarnos porque no queremos llorar en público, que todos te están mirando, la llorona, el llorón no quiere ser, y también te percatas cuando otra persona se siente mal. Si bien es cierto, el previo es la familia, ¿no? Hay que considerar eso. La familia es el previo a todo este proceso, porque si en la familia han desarrollado bien el vínculo con sus hijos, ellos se van a dar cuenta también cuando la mamá está triste, el papá está triste. Y ahora, como tiene amigos, amigas del colegio, también se percata de ese malestar de los profesores, de las chicas, de los chicos, sus amiguitos. Entonces también la empatía surge en esta etapa ya que hace contacto con otras personas fuera de casa. La forma en cómo los niños se califican en esta etapa es más general y equilibrada que el niño temprano. Si bien es cierto, ellos comienzan a elaborar su concepto aquí, en esta etapa, según los libros referidos al desarrollo humano, dice que aquí habrá muchas más dificultades si es que no afianza bien su concepto. Porque si él no considera ser capaz de hacer algo, se siente inferior. Por ejemplo, mira, había una mamita que tenía 2 hijitos, uno de 5, otro de 7. Y ella estaba consultando a una persona que era psicólogo y le decía, mira, ¿sabes qué? Mis niños no sé qué les pasa. Una de mis niñas, la ultimita de 5 años, cuando juega, así se le caigan los vasos, así las cartas no le salgan, ella sigue jugando y se divierte. Pero mi hijo de 7 años, cuando se le caen los vasos, ya no quiere jugar ya. Cuando las cartitas no se ubican, no quieren, no, ya no quiere jugar ya. Y la persona le decía, es muy probable, primera porque son distintos en edad, que cada uno esté pasando una etapa distinta. Mira, la niñez temprana, le decía, así como te explico yo, los niños juegan, o sea, juegan solamente conociendo roles adultos, juegan divirtiéndose, ¿no? Sin reglas, ¿no? Ni siquiera conocen bien las reglas. Pero cuando uno ya está en la niñez intermedia, ahí sí juega con reglas, ahí sí hay una competencia. Entonces, él se siente inferior cuando su hermana le gana, por ejemplo, o cuando está jugando y no sabe hacerlo, se siente inferior y ese concepto de su persona va a ir asimilándolo, ¿no? Que es burro, que es tonto, que es inútil, que vago y cosas así. La ampliación de sus relaciones sociales influye en su desarrollo moral. ¿Te acuerdas que te mencionaba de Kohler, que refiere que de 4 a 7 años ya trabajan entendimiento del bien y el mal y que se guía por castigo o por, en este caso, premio? Ya, entonces mira, desde acá ya empieza el trabajo moral y aquí ya va agregándole más, ¿no? Bien, y el juego es reglado. Ahora, en el juego, seamos sinceros todos, que hemos jugado en algún momento, los juegos tienen distinta connotación aquí.
Primera, que ya socializan más, tienen amigos, amigas, suelen jugar niños, niñas separados y en algún momento juegan juntos, pero diferenciando su cualidad, ¿no? O su particularidad. Ahora, pero cuando uno juega, ya sigue las reglas. Por ejemplo, si tú eres de los que está jugando mata gente, ponte el caso, y en eso alguien te llama, se te pone a conversar. ¿Cuál es la regla? A ver, si tuviera chat y contigo y me dirías la respuesta. La palabra chepi, 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 un ratito voy a conversar con mi mamá. Chepi. Y si te cae la pelota, estás libre de culpa, ¿verdad? Porque esa regla de que si dices chepi o un ratito, ¿no? Más que todo el chepi, significa dame un tiempito, ¿no? Estoy libre de la regla. O estoy con la regla. Ahora, la regla de juego. O también, si tú juegas San Miguel, creo que todos hemos arrastrado en el piso con el San Miguel alguna vez. Si tú eres la puerta, por una mentira fuerte, una mentira tonta que te hagan, tienes que irte. No, pero de repente es una puerta brava y le dicen, señor, su casa se está quemando. Ay, si no es mi casa, es la casa de mis padres. La casa de sus padres se está quemando. No, pero mira, esta es mi casa, yo no veo que se esté quemando. No, no puedes rebatir tanto a este argumentador, ¿no? A este mentiroso. Tú tienes que irte y dar tus vueltas en el poste donde te hayan dicho todo y darte y regresar. Mientras tanto, la gente se tiene que cuidar de que no lo roben. Entonces, mira, la regla ya está dada. Y otra, mientras que se cuidan, se protegen entre ellos, se agarran sus brazos, pelean la batalla, cooperan. Entonces, hay un juego reglado y cooperativo, pero también compiten porque el ratero del juego tiene que robarse a todos los hijos para que gane, ¿no? Y si no lo logra, ganan pues el equipo, ¿no? O gana incluso el puerta, ¿no? También. O cuando es mata gente, ¿no? El último que juega, si es que gana, gana para todos, ¿no? Y eso también nos gusta y por eso le apoyamos, le hacemos barra, vamos Fabi, Fabi, vamos, te falta dos, ¿no? Algo así. O cuando juegan en todo caso escondidas. ¿No te ha pasado que el último está llegando y si gana, todos se libertan y vuelve a contar, ¿no? La persona que había perdido antes. Pero si no fuera así, el primero en ser atrapado es el que va a contar. Entonces hay regla y vamos a cooperar de que gane pues el último y también hay competencia porque queremos que alguien gane, ¿no? Entonces ahí vemos también el tipo de juego. Bien, entonces hemos tratado de describir un poco cómo se dan las cosas en cada una de las etapas, ¿no? Desde la etapa del cigoto hasta el parto y posteriormente ya la etapa desde que tú naces, ¿no? Hemos visto las fases y etapas y justamente el propósito es ese, ¿no? De poder reforzar los contenidos teóricos. Y también quisiera pues aprovechar un momento para poder compartir con ustedes una diapositiva que tal vez nos pueda ayudar un poquito con respecto al tema, ¿ya? Un momentito, a ver. Acá está. Bien, entonces voy a pasar esa diapositiva. Un momentito para que puedas ver también. A ver, acá está. Ya, no sé, espero que sí se vea. Sí, creo que sí se ve, ¿no? Ya, dice, mira, la pregunta 1. Unas preguntas de refuerzo para la idea. Desde el 2019-2, o sea, hace dos años atrás. Que todavía me parece viable porque es justo del tema. Juanito es una niña introvertida, callada y con sentimiento de inferioridad. Cuando tenía 5 años sufrió la pérdida de sus padres en un accidente automovilístico y pasó a vivir en un albergue. En el lugar fue víctima de bullying. Las situaciones que ha vivido Juanita han determinado en primer lugar cambios en su desarrollo, ¿no? O sea, todo este contexto ha hecho que haya cambios. Pero ¿en qué área de su desarrollo es donde más pudo afectar? Aspectos del crecimiento, no veo factores biológicos que se van a ser afectados necesariamente. Aspectos de repente cognitivos, su forma de pensar, puede ser. Pero ¿qué aspecto más enfatizado trabaja aquí? El aspecto psicosocial, ¿no? O sea, el afecto hacia ella, hacia los demás, ese sentimiento de repente de culpa, quién sabe, ¿no? Su valoración propia también. Su autoestima, el manejo de sus frustraciones, sus logros y sus relaciones personales inmediatas y futuras serán afectadas por la vivencia traumática como la pérdida de sus padres a los 5 años y el bullying experimentado en el albergue. Esto afecta en su desarrollo psicosocial como rezagarse
como quedarse no estancado en alguna etapa de repente y no confiar en sus ideas. Justamente Erik Erikson decía que todos pasamos estas etapas como algo genético, ¿no? O sea, que todos, así sea diferente cultura, pasamos esas etapas. Muy bien, otra pregunta dice así. El lazo afectivo que el niño desarrolla con su madre se le conoce como el vínculo de apego, que lo hemos visto, el cual se expresa mejor en situaciones de peligro. Así, por ejemplo, en la fiesta infantil un niño de 2 años se asusta con el payaso e inmediatamente corre llorando hacia su madre. Levanta los brazos hacia ella esperando que le cobije y cuando lo hace deja de llorar. Por ello se dice que el vínculo afectivo o del apego tiene como objetivo principal, ¿qué sería? A ver, ¿cuál es el objetivo del vínculo de apego? De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Regular la distancia entre madre e hijo? Sí. La cual se mantendrá constante en el transcurso de la vida, no lo podemos asegurar. Eso no es seguro. Controlar los parámetros de relación madre-hijo. Ahora, antes de pasar a esto, claro, va a trastocar, va a depender del apego que se genere con la familia, con la madre en este caso. ¿Va a afectar en su desarrollo algo? Sí, de hecho, pero no esa misma intensidad en todos los tiempos de sus etapas, no, pues tiene que mantener el vínculo, la madre, un buen desarrollo de vínculo. Ahora, controlar los parámetros de relación ya madre-hijo y con ello asegurar la convivencia tampoco, ¿no? Familiar. Puede más bien no generar buenos lazos porque existe la llamada alianza de padres e hijos, madre e hija y contra alguien, ¿no? Contra el hijo, contra el padre, eso también puede pasar. Y eso genera dificultades de convivencia. Aprender a emitir conductas que expresen la necesidad de apoyo y protección. Ya, pero no está dirigido a conductas esto. Esto está dirigido más a aspectos afectivos, ¿no? Podría decir aprender a, no sé, a tener seguridad, a amarse, ¿no? Y también mostrar necesidad de apoyo y protección, en especial en situaciones de conflicto, ¿no? No necesariamente se da eso, ¿no? No necesariamente uno, desarrolla un apego para emitir conductas que expresen algo, ¿no? Sino más bien que dentro de su propio ser se genere un buen afecto y que eso ya se emita en conductas y no solo para la protección, sino también de manifestaciones emocionales, ¿no? En situaciones de conflicto únicamente, no, en varias situaciones. Brindar experiencias de seguridad al niño mediante la regulación de la proximidad, ya, claro. Seguridad, sí, el apego busca seguridad. La regulación de su cercanía con su mamá, el apego, en este caso sí sería válido, ¿no? Claro, ahí sí sería. Y la otra, desarrollar sentimientos fuertes de amor entre madre e hijo, ¿ya? Así como patrones de regulación de esa relación. Patrones de regulación. Bueno, no necesariamente va a ser un patrón, ¿no? De cómo va a ser el trato entre papá, mamá e hijo, ¿no? No necesariamente. Dadito sería entonces la clave más apropiada. Muy bien, chicos, entonces 2 ejercicios para poder recordar un poco también más o menos cómo es que esto puede generarse, ¿no? A favor. Bien, muchachos, entonces hemos tratado de considerar esos puntos para este tema de hoy denominado Desarrollo Humano 1, ¿no? Y pues estaríamos entonces viéndonos ya en la parte de la pregunta, las prácticas, ¿no? Nos vemos, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Bien, jóvenes, ante todo muy buenas. Continuamos entonces con las preguntas. Bien, primera pregunta, en este caso de Desarrollo Humano 1, nos dice lo siguiente. En 1967, Erik Lennerberg sostuvo que el momento específico para aprender a hablar comienza en la niñez temprana, es decir, de 3 a 6 más o menos, ¿no? Entonces, y bueno, desde esa edad y acaba en la pubertad, ¿no? Más o menos a los 12, 13 años. Considero que sería difícil adquirir el habla después de la pubertad. O sea, entre 11, 12, ¿no? Que empieza, 12, 13, si ya no se logra, entonces ya no va a haber eso. A ese momento específico en el que determinado suceso o ausencia tiene un efecto concreto en el desarrollo, se le denomina periodo crítico, ¿correcto? Recuerden que habíamos mencionado que tanto el exceso como la ausencia de algún tipo de elemento en el proceso de formación, por ejemplo, del bebé, puede generar variaciones o alteraciones de su desarrollo. Así también en el lenguaje, así también en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, le decía la visión binocular.
Bien, la hipótesis de Lenneberg señala la existencia de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, en el caso de esta parte de la teoría. Se puede probar con el descubrimiento de investigaciones del caso de Jenny. Jenny fue una niña llamada, ¿no?, así como muchos otros niños homóferos, niños salvajes, o hombre salvaje, porque ella mostraba un tipo de retardo cuando ella nació a los mesecitos. Y los padres eran, recuerdo yo, adultos mayores más o menos, y como que no tenían la disposición de ayudar a su hija que mejore, ¿no? Y la trataron más bien como un animalito. Por eso la tuvieron atada a una silla hasta los 12 años aproximadamente, con un bajo peso de 30 kilos y sus piernas y brazos entumecidos porque paraba sentada. Entonces no hablaba la pequeña y no logró desarrollar un lenguaje fluido posteriormente. Hacía sonidos, palabras breves, ¿no? Hubo un trabajo que hicieron hacer con ella, pero no lograron desarrollar un lenguaje como se espera, ¿no? Entonces, similar fue el caso de Víctor, también un niño salvaje denominado así, también fue encontrado en más o menos la etapa de la pubertad, pero a él sí hubo una opción todavía de ayudarlo, ¿no? En cambio, en caso de Jenny sí fue difícil hacerlo. Entonces, la primera pregunta es casita, ¿no? Considerando la clave casita. Muy bien, vamos al siguiente. Segunda pregunta. Dice, las creencias y perjuicios de que las personas que crecían en condiciones de desventaja, o sea, creencias y prejuicios sobre el desarrollo, estaban condenadas al fracaso. O sea, personas que no tenían condiciones y estaban en desventaja, puede ser biológica o ambiental, estaban condenadas al fracaso, ¿no? Ha cambiado todo eso al encontrar personas capaces de sobreponerse a la adversidad. A la forma de superar las dificultades se le conoce como resiliencia y hace referencia al factor. Bien, recuerdo haberles mencionado un poco el tema del factor denominado personal, ¿no? Aquel que permite que nosotros, por más del ambiente y genética o biológicamente tengamos condiciones, permite también que nuestra propia fuerza interna, por decirlo así, particular, haga lo suyo para que nuestro desarrollo se mantenga, ¿no? Me parece importante esta aclaración. Dice, el desarrollo humano está sujeto a los factores biológicos ambientales y personales. Este último es generado por el propio sujeto de manera voluntaria y a su vez es producto de las anteriores, ¿no? Tanto biológico como ambiental influyen, pero ya se va a particularizar este factor. Sin la consideración de ese factor, seríamos meros resultados del juego de la herencia y el entorno, sin la más mínima posibilidad de intervenir en la decisión de nuestra propia vida. Por eso te mencionaba que aquí el humanismo ha tomado lugar en este espacio, ¿no? Entre ellas tenemos la autoestima, el proyecto de vida, la resiliencia, la voluntad y otros. Bien, existen personas que pese a las condiciones adversas, pueden ser ambientales o biológicas, se sobreponen, ¿no?, con resiliencia, lo cual demuestra que el factor personal en última instancia puede influir decisivamente de manera positiva en las decisiones y comportamientos de las personas. Muy bien, ahí estaría la pregunta y resolución de la clave número 2. Vamos a la clave número 3. A ver, dice, un estudio realizado por Pfeiffer y Moon descubrió que los fenómenos que los fetos adquiriendo la preferencia por los... mira lo que dice, un estudio, ¿no?, realizado por Pfeiffer y Moon descubrió que los fetos adquirieron la preferencia por los sonidos que oyeron antes de nacer, pues los recién nacidos succionaban con mayor frecuencia un chupón que activaba la grabación de la madre, tal como sonaba en el útero. O sea, tendían a ello más, ¿no? Realizar ese tipo de asociación, tal vez, ¿no? Justamente esa sensación de placer, supongo yo, que sintieron en el vientre de la madre con el sonido, ¿no?, interno, lo asociaron ahí el placer que se sentía y ahora al chupón han trasladado eso, ¿no?, ese sentir del placer. ¿El feto es capaz de aprender? Sí, ¿no? Sí. Se concluye que en los últimos meses de la gestación los mecanismos neurológicos del feto están lo suficientemente maduros para que éste sea capaz de aprender, por ejemplo, a través del condicionamiento clásico, en este caso.
¿La memoria se desarrolla desde antes del nacimiento? Sí, porque si hay, en este caso, un aprendizaje de algún aspecto por condicionamiento, la memoria emocional tiene que estar activa, ¿no? Tiene que haberse dado. ¿El feto tiene sensibilidad auditiva? Bueno, ya habían más o menos visto que sí es cierto, ¿no? El feto, en este caso, tiene condiciones de sensación, memoria, emociones a nivel básico en la etapa fetal. Bien, entonces aquí nos aclara un poquito más, dice, existen estudios que señalan que a partir de la semana 27 de gestación, los fetos pueden captar los sonidos de su entorno. No solo se habitúan a la voz de su madre, sino que empiezan a familiarizarse con el idioma hablado en su entorno. Por eso los niños, los infantes, cuando empiezan a hablar, ya tienen más o menos el tono, por decirlo así, de la forma de hablar de los padres, del sector donde se encuentran, ¿no? Ahí está. Clave, barquito. Muy bien. Siguiente. Vamos a la pregunta número 4. Dice, luego de que Carlos culminó sus labores escolares, sale a jugar fulbito, deporte en el que es reconocido por su destreza. La idea que ha desarrollado Carlos de que es capaz de dominar habilidades y completar tareas, según Erickson, se desarrolla en la etapa denominada, labores escolares, ya está en el colegio. Sale a jugar fulbito, ya como que ya socializa, ya hace juego, ¿no? Fulbito con reglas, ya, ¿no? La idea que ha desarrollado Carlos de que es capaz de dominar una habilidad, que se sienta competente, ¿no? Se desarrolla en la etapa ya de por sí niñez temprana, ¿no? Según Erickson, a este tipo de conflicto que él enfrenta se le llama laboriosidad o industriosidad versus inferioridad, ¿no? Donde él determinará si es competente o no en algunas cosas dependiendo de las destrezas o habilidades que logre forjar a través de la práctica, a través de todo lo que se pueda dar, ¿no? Muy bien, entonces ahí dice que ellos aprenden. Según el caso planteado, Carlos es competente. Esto indica que ha logrado obtener la virtud de destreza o competencia, a raíz que ha resuelto de manera exitosa la crisis psicosocial, laboriosidad versus inferioridad presente en la niñez media, de 6 a 12 años. Muy bien, cuarta pregunta. ¿Listo? Pasamos a la quinta pregunta. Álvaro tiene 11 años y es capaz de realizar saltos de longitud de 1,5 metros sin impulso y resuelve problemas matemáticos simples, planteado en palabras. Además, se siente orgulloso de tocar la tarola en la banda de su escuela. Respecto al caso anterior, señala la respuesta o el enunciado correcto. A ver, tiene 11 años, está en etapa niñez media, ¿correcto? Aprox. Y es capaz de realizar saltos, o sea, tiene destrezas, ¿no? Y resuelve problemas matemáticos, claro, ya está en la escuela. Se siente orgulloso de tocar la tarola, ¿no? Siente que sabe hacer algo bien, ¿no? Bien, según Erickson, se encontrará en la etapa de la velocidad versus inferioridad, correcto, ¿no? Porque en esa etapa de niñez media se da ese versus. Niñez temprana no es, habíamos dicho niñez intermedia, entre 6 y 12 años, donde se desarrolla todo ello. Pero quiero reforzar la idea que hice en el enunciado 2. Dice, las demás crisis psicosociales están programadas, o sea, todas las crisis psicosociales, según Erickson, están programadas genéticamente en cada etapa del desarrollo humano. Por eso tiene un principio epigenético. Todos pasamos ello, aunque seamos de otra cultura, ¿no? Eso es algo que había planteado Erik Erikson. Luego dice, ¿ha logrado desarrollar su pensamiento lógico? Sí, ¿no? Porque ya hace lógico, pero concreto. Requiere tener el contacto con el elemento de la realidad. Álvaro resuelve problemas matemáticos simples, los cuales indica que ha realizado operaciones lógicas, clasificación, selección, etc. Esas cualidades intelectuales, según Piaget, se presentan en el estadio de operaciones concretas, que es parte de la etapa de la niñez intermedia, ¿sí? Correcto. Clave, dadito. Muy bien, ya estamos aquí. Correcto. Ya, número 6. Vamos a la 6. A ver. Dice, con el fin de que no juegue con los cosméticos de su mamá, su abuelita le ha regalado cosméticos de fantasía a Camilita, ¿no? Sin embargo, ella aprovecha un descuido de su mamá y juega con el lápiz labial de su misma madre, ¿no? Su madre
al encontrarla, controla su enojo, la mamá, ¿no? Trata de no agredir a su hija y trata de distraer a Camila para que deje sus cosméticos. Y los guarda en el lugar donde Camila no puede encontrarlos. Eso es lo mejor que puedes hacer. Nada cercano si no quieres que lo toque. El hecho de que Camila haya hecho algo que estaba prohibido ejemplifica la característica de propio de la etapa D. A ver, cuando ellos pasan, pues, si estamos hablando que alguien juega con los cosméticos, quiere decir que está siguiendo ciertos roles, ¿no? Está tratando de copiar roles. Puede ser una niñez intermedia, una niñez temprana, ¿no? Entre 3 y 6 años puede ser una opción. Ahora, todavía se deja guiar, ¿no? Con el juego de que yo escondo y ya tú no buscas, te distraes. Eso se da en la infancia o la niñez media, ¿no? Puede ser niñez temprana. En ese proceso puede darse. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? A ver, haya hecho algo que estaba prohibido, ejemplifica la que estaba prohibido, ¿no? O sea, en este caso, un niño, de repente pequeñito, no lo toma como de repente prohibiciones, restricciones, ¿no? Lo toma como un juego. Un niño temprano sí tiene un poquito de noción sobre ello, no es que de los 4 años ya tiene el entendimiento entre el bien y el mal, entonces, o lo bueno y lo malo, según Colbert, confunden, Colbert. Entonces, ahí vemos, pues, en este caso, que puede darse que estaríamos caracterizando autonomía, ¿no? Autonomía, no, iniciativa, perdón. Autonomía es cuando empieza a controlar su cuerpo, ¿no? Voluntad propia. Iniciativa, quiere aprender a hacer roles, quiere hacer actividades como su mamá lo hace, ¿no? Y si es que la mamá no actúa bien, como en este caso sí lo hizo, va a sentir culpa sobre ello. Entonces, es una niñez temprana de 3 a 6 años y se da pues la iniciativa, ¿no? En este caso, el hecho de que ella quiera aprender un rol social y esperamos que se refuerce, ¿no? Muy bien, y aquí está la idea, ¿no? En la etapa niñez temprana, el niño enfrenta el conflicto iniciativa versus culpa, que se caracteriza por la observación e identificación con sus padres, ¿no? Aventurarse, desconocidos con curiosidad, hacer cosas nuevas, que incluso puedan generar, pues, algún tipo de dificultad por prohibición. Actuar de modo intrusivo, es decir, entremeterse física y verbalmente en el espacio de los demás. No te digo que cuando tú le dices, ¿y dónde está tal? Este niño habla, cuenta todo, ¿no? Produciendo resultados inesperados y desagradables, generando culpabilidad, ¿no? Cuando eso sucede. Bien, Carmelita realizó por iniciativa propia la curiosidad jugar con el lápiz labial de su madre. Quien sintió incomodidad y desagrado por dicha acción, lo mencionado. Señala Carmelita está atravesando el conflicto. Iniciativa versus culpa. Ya está. Ya, casita. Siguiente. Ya. A ver, ¿qué dice? En algunas ocasiones, Rodrigo, al estar entretenido con sus juegos, olvida avisar a tiempo de que tiene ganas de miccionar y moja su pantalón mientras juega en la sala. Su madre, que es exigente con la limpieza, le regaña por haber mojado la alfombra de la sala. Respecto al caso anterior, señala los enunciados correctos con respecto a Rodrigo. Se encuentra en la infancia. Claro, si está en proceso de control de esfínteres, está en la infancia, ¿no? Hasta los 3 años se espera que logre pues un control total, pero de repente ya posteriormente algunos pasarán a terminar recién en la siguiente. Pero lo esperado es que sea en la niñez temprana, ¿no? Perdón, en la infancia. Muy bien, ok, pese a que entre el año y medio y los 2 años el infante comienza a controlar esfínteres, recién hasta los 3 logrará el control completo, es lo que se espera, ¿no? De parte de la niñez temprana, raramente se orina en la cama. Hay casos, pero no es lo común. Muy bien. La segunda, experimenta crisis de autonomía versus vergüenza. Ahora, sí lo hace, ¿por qué? Porque está en la infancia, en donde empieza a controlar sus esfínteres y uno de los indicadores de su autonomía es aprender a controlar sus esfínteres. Por eso dicen, en esta segunda etapa de desarrollo psicosocial, los niños buscan pasar de un cambio de control externo al autocontrol. Según el caso planteado, Rodrigo está en ese proceso de aprendizaje, ¿no? De poder controlar su comportamiento desde el control del cuerpo, ¿no? Luego realiza nuevas acciones como práctica de su autonomía. Ahí justamente hay que aclarar
que realiza nuevas acciones no por autonomía, porque la autonomía es controlar su cuerpo, más bien por iniciativa, ya para conocer roles, conocer actividades, él ya se involucra de manera intencional, ¿no? Él va con iniciativa. Muy bien, entonces sería incorrecto, ya que no sería esta acción nueva por autonomía, sino por iniciativa. Clave, avioncito. Muy bien, ahí vemos la pregunta número 7. Muy bien, pasamos a la pregunta número 8. Dice, Amelia lleva a Joaquín para que le realicen una evaluación en el centro médico. Él juega y explora de manera libre mientras su madre se encuentra cerca y responde con entusiasmo cuando ella se acerca. Ya, bueno, hay un apego apropiado, ¿no? Porque te acuerdas que te mencioné del evasivo, del desorientado, ¿no? Y en este caso no se da así, ¿no? Él realiza una evaluación, se va a realizar una evaluación, él juega y explora, pero cuando su madre se encuentra cerca, él la busca, ¿no? Se caracteriza esta característica es propia de la infancia y se le conoce como apego, ¿no? Lo que habíamos mencionado, ¿sí? Porque te acuerdas del tipo de apego, incluso te mencionaba. Ya, mira, desde la década de 1950, Mary Ainsworth inició el estudio del apego con John Bowlby. El apego es un vínculo afectivo, recíproco y duradero entre el bebé y la madre, el cual se establece dentro de los 3 primeros años de vida infante. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicosocial y la formación de la personalidad, ¿no? Va a abarcar en este caso aspectos de la seguridad, de sentirse protegido, amado, ¿no? Y eso afecta a su desarrollo personal y todo eso. Ahora, no es un patrón necesario, como habíamos visto también en un momento, tampoco es pues algo definitivo, sino que afecta, repercute, da influencia, ¿no? Muy bien, este tipo de apego, mira, ahí está el apego seguro. Los bebés lloran y protestan cuando la madre se ausenta, ¿no? Y ella le saludan con alegría cuando regresa, pues, ¿no? Se trata de mantener ese vínculo, base segura, ¿no? Hay otros, te decía, el apego, aquí está el evasivo, el ambivalente y el desorganizado, que te había mencionado, ¿no? Ahora, el hecho de Joaquín juega y explora libremente y al acercar a su madre hacia él responde de manera contenta, indica que está experimentando un apego de tipo seguro. Muy bien, clave casita. Muy bien. Ahí está la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9. A ver, la 9. La profesora de inicial ha notado que Milena prefiere usar la mano derecha para pintar con sus crayolas. Este comportamiento está determinado por la fuerte dominancia del hemisferio izquierdo. La diestra, ¿no? Para dicha actividad motora. Esta característica se conoce como y se hace predominio en la etapa denominada. Ya, mira, si dice, en este caso que habla de los hemisferios, una lateralidad, ¿no? Hay una lateralidad, pero habla más allá también de la lateralidad, porque podría ser dado, pero hay algo más. En primera instancia que no es niño temprano, ¿no? Porque dice la profesora de inicial, entre 3 y, niño temprano, 3 y 6, ahora sí, ¿no? O sea, niño temprano, niñez 3 de, ya está bien. La mano derecha, ya está, lateralidad es eso entonces, correcto. ¿Ya? Y obviamente hay motricidad fina, pero en este caso lo que más está resaltando es la lateralidad, ¿no? Cuál está generando el manejo ya de su actividad motora. Entonces sería lateralidad y niñez temprana. Muy bien. Lateralización del cerebro hace referencia a la distancia, especialización y dominancia de uno de los hemisferios cerebrales, los mismos que determinan el uso de una parte del cuerpo, dentro de ello la preferencia manual, ¿no? Hacia diestros, zurdos, ¿no? Ahí está. Eso se da en la niñez temprana, 3 a 6 años. Y bueno, entonces estaríamos viendo aquí que según el caso planteado, Milena prefiere pintar con la mano derecha. Esto indicaría que hay dominancia de parte cerebral izquierda. ¿Te acuerdas que te mencioné del gen? Ya, eso es algo, una teoría más, ¿no? La anterior señala que se está desarrollando la lateralización de la niñez temprana. Ya. Mira, dice, aclarando el concepto de mielinización. ¿Te acuerdas que cuando leí también el tema de prefrontal, decía la mielinización? Es un proceso por el cual se forman vainas de mielina
en los axones de la neurona. Comienza en el segundo trimestre de gestación. Mira, hay una mielinización también en la parte de la formación del bebé para poder ya generar ciertas actividades, ¿no? Pero también decía que en el prefrontal hay mielinización ya a los 25 años, ¿no? Para mantener esa actividad y luego sigue generándose otros procesos posteriores, pero la madurez del prefrontal es a los 25. Muy bien, ya está ahí, dadito. Vamos. Susana es consciente que es mejor que Rebeca en danzas, aunque se da cuenta que no es tan buena en matemática. Se da cuenta, como Inés, ¿no? El hecho de que Susana reconozca algunas habilidades es parte de su y es propio de la. Ya, que ella reconozca que es buena en algunas habilidades es que ella se va definiendo a sí misma, ¿no? Se va autoconociendo. Muy bien. Y en este caso, y también va generando un concepto de sí misma. Y es propio de la niñez intermedia, ¿no? Correcto. 10, avioncito. Bien. Percepciones. ¿Se acuerdan que en un momento dado también les mencionaba que el autoconcepto, en todo caso, según la teoría, da inicio, claro, en una niñez temprana, ¿no? Donde va a conocer su diferencia de varón, mujer, qué hace la niña, qué hace el niño, ¿no? Tiene una idea, un concepto de algo. Pero ya cuando está en la niñez intermedia va a haber mayor fundamento en ese aspecto, ¿no? Entonces hace referencia a las percepciones del individuo, ya que de ello depende lo que se sienta competitivo o inferior. Deseos, sentimientos distintos a los demás, conceptualiza su yo en términos de sentimientos interpersonales y de la calidad de tales sentimientos, ¿no? Autodescripción como soy linda, soy buena, ¿no? Eso más se da en la etapa denominada niñez intermedia. ¿Correcto? Y reconoce sus virtudes y limitaciones en plano cultural y académico. Clave avioncito. Ya está, la pregunta 10. Entonces ahí vemos sus percepciones de sí mismo, lo que piensa de sí misma o de sí mismo, se da pues los conceptos de sí y afianza eso, ¿no? Y eso repercute en su autovaloración. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí estaríamos terminando pues las preguntas. Muchas gracias por su atención y en este caso concluimos. Gracias.